Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Vamos a hacer un video algo cortito ya que me pidieron una respuesta con un poquito de urgencia. Una suscriptora me comenta que porque su hembra está pelando a los pollitos, los está desplumando, que es su tercera apuesta y que antes no lo hacía, que por qué ahora lo hace. Bien, amigos, primero que nada ya saben, los invito a que se suscriban. Denle un clic en suscribir aquí abajito y activen la campanita. También busquen mi página en Facebook, La Cría de Canarios MX. Ahí también me pueden contactar, ¿vale? Bien, las hembras al pasar de las puestas, por ejemplo, ahorita que comentas que es la tercera puesta, se podría decir que la hembra ya tiene más celo, el celo es más fuerte, ¿vale? Porque va poco a poco. Empiezan un poquito enceladas y van pasando las posturas y ya reafirman. Entonces, es por eso que tu hembra está pelando a los pollos porque no tiene material para hacer el nido. Pues bien, aquí cabe mencionar que hay hembras que aunque tengan material siguen desplumando a los pollitos. En este caso, la mejor solución que vas a tener a este problema es poner tu rejilla. Pones la rejilla y dejas a los pollos de un lado y al macho y la hembra del otro lado. Cuando la hembra termine de poner y ya se eche, ahora sí que si pone 4 huevitos y ya está echada, pasas al macho para acá con los pollos y colocas la rejilla. De esta manera el macho alimentará a los pollos y la hembra seguirá con la puesta. Pero si no tienes rejilla, que me imagino que es el caso, lo que vamos a hacer es entretener a la hembra. ¿Cómo vamos a lograr esto? Básicamente lo que tenemos que hacer es poner papel. Si puedes ver aquí, mira, el hule, la hembra se entretiene ahí jalando el hule. Entonces va a estar entretenida jalando y no te va a desplumar los pollos. Otro tip que tienes que saber es que las perchas ponlas altas, porque si tú, vamos a hacer el ejemplo, pones la percha a esta altura, suponiendo que fuera a esta altura, mira, así, entonces lo que vas a ocasionar es que el pollo se pose ahora sí que en la percha y la hembra de abajo le va a tirar las plumitas de la cola. Entonces, para evitar esto, es mejor que las perchas estén altas. Así si la hembra está en la parte de abajo, no alcanza a los pollos y no los va a desplumar. Otro tip que te puedo dar es que mira, es fácil. Esto hay veces que se puede solucionar sin necesidad de pasar los pollos. Si ponemos a hacer ahora sí que el desglose de por qué lo hace, es porque está haciendo el nido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? Fácil, nosotros armamos el nido. Vamos a tomar papel higiénico, papel de baño. Lo vamos a hacer trocitos, no lo pongas muy grande. Mira, te voy a mostrar más o menos de qué tamaño podemos hacer los trocitos. De este tamaño, así jalando con el dedo nada más, arrancando. Vamos a poner el papel en el nido, pero lo vamos a llenar de tal manera a que quede el nido casi armado, ¿vale? Que esté ahora sí que abultadito. Si quieres puedes meter una bolita de papel abajo y lo vamos a rellenar. De esta manera la hembra va a asociar que el nido ya está terminado. Ella va a empezar a sacar el papel, pero lo va a sacar y lo va a volver a meter. Por eso te aconsejo que los cuadritos sean un poquito grandes para que no se pasen por la rejilla la charola. Entonces mira, ella va a empezar a trabajar, va a empezar a jugar con el papel y esto lo que va a llevar es que no pelea los pollos porque va a estar entretenida con el papel y va a asociar que el nido ya está terminado, lo va a ver lleno, lo va a acomodar, se va ahora sí que a meter al nido y hace esto para acomodar el papel.
entonces la hembra va a tener por hecho que el nido ya está completo y ya no te va a desplumar a los pollitos. Esto generalmente pasa, ahora sí que ya se quita el problema, cuando la hembra pone el segundo huevo, porque es cuando ya se echa en el nido a incubar los huevos y por lo tanto deja de molestar a los pollitos, ¿vale? Pero la mejor manera que te comento es separar a los pollos. No hay más. Ahí te evitas el problema. Ahí tú puedes poner a que la hembra juegue. También lo que puedes hacer es, si no tienes papel, ahora sí, si no te gusta el papel higiénico, puedes cortar una hoja. Una hoja de papel la puedes cortar y mira, se la colocas de esta manera. Aquí la colocas, le doblas o si tienes Yurex le puedes poner aquí y santo remedio, la hembra se va a acercar y va a tratar de jalar las tiritas de papel. Entonces va a estar entretenida ahí cortando el papel, mira. Lo va a estar ahí jugando, lo va a llevar al nido y tus pollos se van a salvar de ser desplumados, ¿vale? Entonces, esas son las soluciones, amiga. Sé que me lo pediste con urgencia, pero la verdad es que a veces no checo todos los comentarios porque me dejan bastantes en todos los videos. Entonces, para mí es difícil. Ahorita no encontré tu nombre, una disculpa si no te mencioné, pero se me van bajando los comentarios. Si me lo dejaste ayer, hoy ya tengo bastantes y se van hacia abajo. Entonces, por más que le busqué, no pude encontrarlo. Pero espero que te haya servido el video, te mando un saludo y seguimos subiendo contenido al canal, amigos. Recuerden, ya casi está por terminar la temporada, entonces espero que les haya ido muy bien. Los invito a que se suscriban a mi canal, a mi grupo y a mi página en Facebook. El grupo es La Cría de Canarios, no, La Cría del Canario MX y Aves en general. La página es La Cría de Canarios MX y ya saben, aquí en YouTube en suscribir y activar la campanita. Un saludo, amigos, que estén bien, bye.